El presente simple es el tiempo verbal que se ocupa para hablar de las cosas que ocurren todos los días, de las rutinas o las cosas que también son verdad, que son verdaderas siempre, como en los ejemplos, I speak Spanish. Eso es verdad, hablo español. O también puedo decir, they watch TV every day. Por lo tanto, son cosas que ocurren todos los días. Para eso se ocupa el presente simple. Se llama simple porque ocupa la persona y el verbo. El verbo es speak, por lo tanto digo I speak. Si el verbo es watch, entonces se ocupa they watch. Ellos ven televisión. Entonces, de esa manera se construye la afirmación. Antes de poder ver la conjugación de los verbos en presente simple, hay que considerar cuáles son las personas de quien estamos hablando. Cuando hablamos de primera persona, hablamos de dos cosas. I en singular y en plural sería we, nosotros. Si la primera persona es siempre el que habla, o en plural, si son más de una persona, nosotros. La segunda persona es you en inglés, tú, y también ustedes, you, también se dice de la misma manera. Y en la tercera persona podemos hablar de he, she e it. He obviamente es para él, she, ella, y si hablamos de una cosa, una idea, un objeto, un animal, decimos it. Algo que no es persona, entonces corresponde al sujeto it. Entonces, bueno, estos son pronombres porque nos ayudan a reemplazar el nombre de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en lugar de decir, por ejemplo, Susan, Alice, John, George, decimos he o she, dependiendo de qué estemos hablando. Si decimos the dog, podemos reemplazarlo por it. Entonces, eso es singular. Ahora, la palabra they significa ellos o ellas, como lo traducimos habitualmente en español, pero también es el plural de objetos. Si digo es un lápiz, digo it is a pencil. Si son varios lápices, entonces digo they are pencils, por ejemplo. Eh, they entonces se usa para el plural de cosas y personas. Entonces, para hacer oraciones afirmativas en presente simple, debemos usar el sujeto primero y el verbo. En todas las oraciones en inglés, sin excepción, debemos usar siempre un sujeto, aunque repitamos el mismo sujeto a través de lo que estemos diciendo. Siempre, nunca un verbo va solo, siempre va acompañado del sujeto primero. Entonces, si el verbo es vivir, entonces yo vivo es I live. Así se traduce, no es yo vivir, sino que yo vivo. Por lo tanto es I live. Se usa la persona y el verbo. They live, ellos viven. Por lo tanto, I have breakfast at 7. Yo tomo desayuno a las 7. We live in Puerto Montt. Vivimos en Puerto Montt. You speak Spanish. Tú hablas español. They watch TV every day. Ellos ven televisión todos los días. A continuación vienen algunas excepciones a lo que hemos dicho hasta ahora, que usamos el verbo tal cual y la persona. Cuando hablamos de la tercera persona en singular solamente, he, she, it, es decir, cuando hablamos de una persona, por ejemplo, mi mejor amigo, el profesor, o una cosa, mi casa, o un animal, mi mascota, o una idea, la paz mundial, lo que sea, pero hablamos nos referimos a una sola persona o una sola cosa, entonces debemos seguir distintas reglas de cómo usamos el verbo. Por ejemplo, si hablamos de una persona, tercera persona, no yo en singular ni tú, sino que de la tercera persona en singular, cuando usamos el verbo con una S al final. Por ejemplo, si hablamos de él, he lives in Puerto Montt. Entonces le agregamos una S al verbo. Si hablo de ella, she speaks Spanish. En las oraciones anteriores decía I speak, porque es primera persona, pero tercera persona en singular, she speaks Spanish, por ejemplo. Esa es la primera regla, agregarle una S al verbo.
Ahora, a los verbos que terminan en O, en X, en S, CH, SH, se les agrega la terminación ES. No solo la S, sino por ejemplo go, se le agrega la ES, goes. Do, se le agrega la ES, en este caso se pronuncia does. No se pronuncia does como goes, sino que se pronuncia does. Fix, se le agrega la ES también. Todos los verbos que tengan esta terminación con las 5 letras que estaban allá antes. Por ejemplo, fix o mix también, mezclar. Mix, si digo él mezcla, he mixes también. Watch, también ES, no la S solamente. Finish, ES también. Finishes. Y pass, passes. ¿Okay? El único verbo que es distinto es el verbo have, que nunca se le agrega la S al final, sino que cambia a otra forma que es has. Por lo tanto, si digo él almuerza a la 1, digo he has lunch at 1. ¿Okay? El verbo almorzar está compuesto de estas dos palabras, have lunch, o en este caso has lunch. Lunch es el almuerzo, pero el verbo que se utiliza con el almuerzo puede ser eat lunch o puede ser have lunch. Entonces aquí podemos decir he eats lunch at 1 o he has lunch at 1. Otra consideración con respecto a los verbos que se usan con la tercera persona en singular es que si terminan en Y, pero antes de la Y hay una consonante, entonces esa Y se transforma a I latina y se agrega ES. Por lo tanto, por ejemplo, try, tries. Ahí cambió la Y a I latina. Lo mismo que cry, cries, study, studies. Ahora, si nos va una consonante antes de la Y, entonces no se produce ese cambio, se mantiene la S. Por ejemplo, el verbo play va precedido de una vocal, por lo tanto no se aplica esta regla. Es place y no cambia a la I latina, por ejemplo. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos casos de la negación en presente. Todo lo que dijimos anteriormente de la S y la terminación para la tercera persona en singular solo queda para la afirmación. Ninguna otra forma, ni siquiera la negación ni la pregunta se usa una S. Lo anterior solamente se aplica entonces a la afirmación en presente simple. Para todas estas reglas del presente simple se aplican a todos los verbos en inglés excepto uno, que es el verbo to be. El verbo to be no sigue ninguna de las reglas que se encuentran en este PowerPoint. El verbo to be tiene su propia forma de hacer preguntas, negaciones y afirmaciones. Por lo tanto, no puede mezclarse, por ejemplo, en este caso do, ni does, ni nada con el verbo to be. El verbo to be es el único independiente que está aparte de todos los otros verbos. Todas las reglas que estamos viendo en este PowerPoint son para los miles de verbos que existen en inglés, excepto uno, que es el verbo to be. Entonces, ahora vamos a ver la negación en presente simple. Para formar la negación, entonces, ocupo un verbo auxiliar. Se llama auxiliar porque ayuda a construir la oración negativa, pero no significa absolutamente nada en este caso. El primero que vamos a ver, se ocupan dos verbos auxiliares en presente simple. El primero es do y se le agrega not. Entonces, juntos se pronuncia don't. Y se usa para las personas, para la primera persona y la segunda persona es la tercera en plural. Por ejemplo, I, we, you y they se ocupa con don't. Por ejemplo, I don't speak Italian. We don't live in Argentina. You don't have your books. They don't know the answer. Entonces, cada vez que queramos usar con estas personas, decimos no en presente, entonces decimos don't. No existe we not live. Tiene que ser we don't live. Tiene que ir el verbo do también allí incluido. Y entonces, para estas tres personas, he, she e it, que son siempre diferentes, cuando hacemos una negación se ocupa does. Does seguido de not. Es decir, se pronuncia doesn't. Por lo tanto, si digo él no juega fútbol, digo he doesn't play football.
la S que estaba un poco para acordarse de la diferencia entre do y don't, perdón, do y does, es que la S que llevaba en la afirmación, la tercera persona va en el verbo auxiliar. Entonces aquí nunca se usa la S en el verbo principal. Por ejemplo, play, ni have, ni open. Se ocupa la S en la negación. Por lo tanto, por eso decimos he doesn't play football. She doesn't have brothers. The bank doesn't open on Saturdays, por ejemplo. Entonces, jamás usar el verbo principal con la S es la regla para la negación.